Ya, perfecto. Muy buenas tardes. Bueno, como ustedes saben ya, al inicio, por favor, les solicito que puedan colocar su nombre completo y su carrera en el chat para poder dejar registro de la asistencia. Ya, bueno, haciendo un resumen de lo que hemos estado abordando dentro de nuestro optativo de educación, de actividad física y recreación, ya hemos visto ciertos conceptos de nuestra primera unidad, que son la conceptualización de términos como educación física, actividad física, ejercicio físico, estado físico, las cualidades físicas que eran 4, fuerza, velocidad, flexibilidad, resistencia. También pasamos a ver lo que son los beneficios de la actividad física y hoy, tercera clase teórica, ya teórica, vamos a ver lo que son algunos riesgos de la actividad física. Raquel, cuénteme, ¿qué usted considera como riesgo de la actividad física o de la práctica deportiva? Eh, los dolores que causan. Ya, bien. Felipe, para complementar, o Nicolás. Yo creo que pueden ser, ejemplo, un mal manejo de, por ejemplo, estas máquinas que pusieron en los parques, o una mala técnica, o una sobrecarga de algún ejercicio. Ya, bien. Nicolás, ¿qué es para usted algún riesgo de la práctica deportiva o de la actividad física? Complementando, creo, lo que dijo Felipe, quizá un desconocimiento de alguna técnica o conocimientos previos para ejecutar algún ejercicio. Ya, bien. Buenas tardes, Matías. Ya, los que acaban de ingresar, por favor, no olvidar colocar nombre completo y la carrera en el chat para dejar registro de la asistencia. Bueno, muy bien, como decían ustedes, Raquel, Felipe, Nicolás. Sí, es parte de algunas cositas que vamos a ver, ¿ya? Y comentarles que ya de vuelta del receso, el día miércoles también vamos a incluir un poquito lo que es algo más práctico, ¿ya? Porque vamos a hacer algunos trabajos correspondientes a lo que es la ejecución de algunos ejercicios, para que ustedes puedan conocer alguna ejecución de ejercicios generales como la sentadilla, ¿ya? Y que no esta ejecución no genere un riesgo para la salud del individuo, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver hoy día lo que son algunas lesiones, ¿ya? O heridas que se pueden producir por la práctica deportiva a través de diversos factores. Así que les voy a presentar rápidamente para que podamos ver el material. Ya, me dan un segundito. Ya, no sé si alguien me puede avisar si es que se ve bien la presentación. Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver los riesgos de la actividad física, principalmente cómo estos diferentes factores influyen, ¿ya? Y pueden generar algún mal dentro de la salud de algún individuo durante su desarrollo, ¿ya? O post práctica de algún tipo de deporte, actividad física, ¿ya? Y algunos factores te los pude destacar acá que son la edad, el sexo, si este individuo posee alguna enfermedad anteriormente, no sé, si viene con algún esguince grado 3, si viene con algún tipo de fractura, ¿ya?
el entrenamiento, la naturaleza de este propio entrenamiento, no sé, no poseo mayor experiencia de cómo ejecutar quizás un golpe de boxeo, ¿ya? Yo voy a la práctica deportiva, lo realizo sin mayor experiencia, sin mayor técnica y detalle de cómo debo hacerlo, ¿ya? Y puedo generar algún tipo de lesión. Y también dentro de eso entran lo que son la implementación y el medio donde se realiza esta práctica. ¿Qué más tenemos? Algunos riesgos de la actividad física. Algunos riesgos que podemos encontrar, principalmente los que vamos a ver hoy, son algunos tipos de lesiones, ¿ya?, que se pueden producir durante el desarrollo de la práctica deportiva, mala ejecución de algún tipo de ejercicio, como ustedes bien decían, eso lo vamos a ver después. Ya, como les decía, próximamente vamos a trabajar los días miércoles un poquito más práctico, ya vamos a ver tipos de ejecuciones, vamos a ver tipos de ejercicios, cómo adaptarlo a ciertas personas, el autocontrolar la intensidad, como ustedes muy bien decían, si no me equivoco, Katherine, ella bajó la intensidad el día viernes, perdón, de su práctica, ¿ya? ¿Qué pasa si no autocontrolamos esa intensidad, tanto en la ejecución como también en la frecuencia? Podemos generar algún tipo de sobreentrenamiento, va de lleno de la mano con sobreentrenamiento. Algo más ligado ya a lo psicológico, tenemos lo que es el nerviosismo dentro de la práctica o la ejecución, la disminución de la autoestima, adicción y obsesión con el ejercicio. Ya en algún minuto hablábamos sobre los beneficios de la actividad física y hablábamos principalmente de la imagen corporal positiva. Uno de los riesgos, todo lo contrario a eso, ya es la imagen corporal, ya cómo yo percibo mi cuerpo, si yo me veo gordo, si yo me veo flaco, si yo me veo alto, me veo chico, ya cómo yo me veo a través de un espejo y puedo decir, ya, soy consciente de mi imagen corporal. Por ejemplo, muchas veces se da, y principalmente en los gimnasios, que muchas personas no tienen conciencia de su imagen corporal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que está totalmente tonificada, ¿qué es lo que piensa? Que está flaco. La persona que está delgada se ve en la imagen corporal y piensa que está gordo, ¿ya? Entonces, ese es un factor de riesgo también durante el desarrollo de la práctica o de la actividad física, no principalmente en el desarrollo, pero sí dentro de lo que se va generando. Y eso va netamente con lo psicológico. ¿Qué más tenemos? Factores de riesgo físicos. Ya, nosotros hablamos de factores de riesgo físico, uno puede pensar que está asociado al propio individuo, como hablábamos anteriormente, quizás si tiene una enfermedad de base, viene con algo detrás, no. Esto principalmente se da en la interacción que tiene el individuo con el medio y el ambiente en donde desarrolla su práctica deportiva. No sé si realiza esta práctica deportiva en una carpeta o un suelo que no sea el adecuado, ¿ya? Que genere un impacto mucho mayor quizás en mis pies. Entonces netamente va con el ambiente, el contexto donde se libera esa energía, ese medio para hacer esta práctica deportiva. Otro medio, otro factor que influye dentro del medio es la temperatura. ¿Dónde yo realizo esta práctica deportiva? Por ejemplo, me dan un segundo. Ya. Por ejemplo, yo puedo realizar mi práctica deportiva en el norte, ¿ya? Debo realizar un calentamiento quizás no tan prolongado como quizás una persona que vive en el sur, ¿ya? Que sus temperaturas son más bajas, ¿ya? Pero también en paralelo tenemos algunos factores que influyen en las altas temperaturas durante la práctica deportiva. Tenemos lo sistémico, que es la deshidratación, los calambres que se producen, estas contracturas musculares, y el agotamiento, ya de manera más rápida.
locales, o sea, propios del cuerpo, como los trastornos cutáneos. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que está realizando una práctica deportiva y la temperatura y el sol está muy fuerte, y ¿qué produce? Que me empieza a dar como alergia. Entonces me genera un riesgo y me genera un rechazo en esa práctica deportiva. Tenemos otros que son cuando no hay ventilación, ya se genera un desmayo por la ausencia o la falta de oxígeno durante el desarrollo de la práctica, principalmente por las altas temperaturas. ¿Qué más tenemos? El uso inadecuado de ropa ya nos puede producir algunas lesiones. Como hablaba anteriormente, no tan solo el medio en cual yo realizo esta práctica deportiva, sino los implementos, el equipamiento que me permite realizar esa práctica deportiva. Por ejemplo, no sé si a Nicolás le pasa, o a Felipe, Josué, o quizás alguna de ustedes que no sé, practicando fútbol, quizás un partido de baby fútbol, las carpetas o el suelo, la superficie donde uno practica es muy duro. Entonces, ¿qué genera? Genera el dolor de espalda, genera dolor lumbar, dolor de rodilla, principalmente dolor de la planta del pie, ¿ya? O también otros tipos de deportes, quizás como el boxeo, si no hay un vendaje adecuado, ¿ya? Si no hay un equipamiento propiamente tal que me permita hacer la práctica, puedo generar algún tipo de lesión, algún tipo de esguince, algún tipo de luxación también propiamente en el boxeo, también en el ciclismo, ¿ya? Ustedes, además de esto, que lo que es la ropa, el equipamiento, ¿creen que hay otro factor que influye para poder realizar una práctica deportiva? Por ejemplo, nosotros podemos realizar una práctica deportiva descalzo. Nicolás, ¿qué cree usted? Felipe, ¿y qué práctica podemos ocupar sin equipamiento deportivo? ¿Ya? Por ejemplo, si yo realizo trabajo en un gimnasio, realizo una práctica deportiva en un gimnasio, ¿es necesario que yo ocupe, ya, muy bien, Raquel, yoga? Yoga se puede adaptar a esa práctica deportiva quizás en una alfombra, ya, no es necesario tener un mat, no es necesario tener una colchoneta, ya, no es necesario tener ciertos implementos, ya, por ejemplo, para ir a un gimnasio no necesitas tener, no sé, la zapatilla, tener el equipamiento completo para poder realizar esa práctica deportiva. Ahora bien, influye el tema económico también. Tampoco hay que hacernos, taparnos los ojos y decir que no influye, sí, influye totalmente. ¿Qué más tenemos? Ya, bueno, basado en lo que mencionaba Felipe al inicio, uno también de los riesgos importantes dentro de la práctica o el desarrollo de la actividad física son los trastornos de sobreentrenamiento. ¿Qué podemos encontrar acá? Riesgos cardiorrespiratorios, ya algún tipo de desmayo, descompensaciones, lesiones musculoesqueléticas, que las vamos a hablar, muerte súbita por realizar algún tipo de ejercicio, insomnio, pérdida de apetito, el aumento de sudor, alteraciones menstruales en las mujeres, agotamiento, cansancio y el síndrome de sobreentrenamiento. Tenemos, además de este sobreentrenamiento, se generan tipos de fatigas, o sea, tipos de cansancio que van apareciendo durante la práctica deportiva según su frecuencia. Tenemos fatigas agudas que se genera durante la sesión, durante este microciclo, en donde el individuo ya al terminar realizando ya 2/3 de su entrenamiento, se genera este cansancio, fatiga, que le impide quizás realizar
o terminar de buena manera su entrenamiento. Luego tenemos fatiga subaguda, que ya es de lleno cuando los niveles de entrenamiento ya no son adaptables al individuo, o sea, que la persona que está realizando esta práctica deportiva necesita un tiempo de recuperación. Y por último, la fatiga crónica, ya que se produce posterior a varios microciclos, o sea, no sé, la persona entrenó varias veces en el día y se genera un desequilibrio, no hay una adaptación a estas cualidades físicas, ya sea la fuerza, ya sea la velocidad, la resistencia. Eso es Carlos. Muy bien, ¿no? Gracias, Felipe. Ya, entonces, como les decía, se genera un tipo de desequilibrio y no se genera esta adaptación que nosotros queremos, y por sí tiene que haber una recuperación más prolongada para poder realizar la próxima práctica deportiva o de actividad física. Ya, principalmente hoy día nos vamos a basar en algunos riesgos que son basados en los músculos esqueléticos, o sea, ya las lesiones musculares. ¿Y qué lesiones vamos a encontrar? Tenemos principalmente las heridas. Las heridas se clasifican en abrasivas, cortantes, punzantes y contundentes. Principalmente es un origen traumático en donde existe la pérdida de la continuidad de uno o más tejidos, ¿ya? Vamos primero con las abrasivas. Ya, como tenemos acá, tenemos a un ciclista que desgraciadamente se cayó, ¿ya? Y él generó un contacto entre su piel y una superficie áspera, y que produce una fricción, un frotamiento, ¿ya? Generando este tipo de herida llamada abrasiva, que es la típica herida que nosotros nos generamos cuando nos caemos, ¿ya? Y apoyamos el codo, apoyamos la rodilla principalmente, ya generando un daño a nivel de la piel, a nivel cutáneo. Tenemos las heridas cortantes, principalmente desde la, ¿cómo se llama? Se genera un descontinuo de la piel, ya producido por quizás algunos elementos e implementos deportivos. No sé, por ejemplo, en la imagen vemos a un futbolista que quizás fue a cabecear, chocó en un cabezazo y se generó una herida cortante. Tenemos heridas punzantes que están producidas directamente por algún factor externo, ya alguna herida provocada por algún objeto, principalmente como señala el nombre, punzantes que tengan una punta que genera alguna perforación dentro de la piel. Ya podemos ver en la imagen, en una práctica de atletismo, de lanzamiento de la jabalina. Esta imagen es real, se provocó cuando se estaba realizando una práctica. La persona que aparece ahí es un juez que estaba midiendo, y siempre se generan estos tipos quizás de lesiones cuando hay factores externos o implementos deportivos de esta naturaleza. Por eso siempre hay que tener ojo quizás con las señales de lanzar, con las banderas, con todo, ¿ya? Así que eso. Ya, ¿cuál es la diferencia entre las heridas contundentes, ya, o también cortocontundentes, con los, perdón, con este tipo de lesiones provocadas a nivel de piel, cuando se genera un golpe, se genera algún tipo de enema, ya se genera la piel de color morado, ya principalmente esta se genera un desprendimiento, una descontinuo de la piel, pero además se genera este tipo de traumatismo directo, ya puede ser producido en alguna práctica deportiva como el boxeo, ya alguna práctica como ciclismo, ya sea provocado por una caída con una piedra,
algún tipo directo con algún implemento que genere una herida más grave, ¿ya? Y genere quizás también un corte dentro de la piel y genere una inflamación en la lesión o la herida. Bueno, dentro de las lesiones tenemos que también tener claro que hay acciones de primer auxilio que nosotros debemos aplicar primeramente, ¿ya? Antes de esto tenemos que tener claro que en las normas de primer auxilio tenemos que señalar los contextos o el parámetro donde se está realizando esta lesión. Por ejemplo, si yo veo a mi compañero lesionado, quizás en una pista, quizás de motocross, voy a tener el cuidado, primero, de mi cuerpo, ¿ya? La ley del yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, aunque quizás no suene muy bien, ¿ya? Y luego ayudar a mi compañero, porque eso es lo que señalan los primeros auxilios. ¿Qué puedo hacer en este tipo quizás de lesiones de primer auxilio? Primeramente, lavado de la zona afectada, ¿ya? Con agua limpia, jabón. No sé si sea muy recomendable aplicar jabón, ya no va a estar tampoco muy a la mano, tampoco va a estar en un botiquín de primer auxilio, pero sí gasas, ya esterilizadas, la correcta limpieza de la zona afectada. La limpieza siempre tiene que ser desde arriba hacia abajo y desde adentro hacia afuera. Aplicación de antisépticos locales, aislamiento de la herida, del contexto, el ambiente donde se vio involucrado, a través de gasas y vendajes. Tenemos otra herida, ya que a diferencia de la que teníamos por acá, que son las contundentes, la siguiente herida es la contusión. ¿Ya? Aquí no hay un descontinuo de la piel, pero sí se genera un hematoma, ¿ya? Puede ser inflamación, donde su principal manifestación o síntoma son el dolor, ya se genera este tipo de inflamación, cambio de color de la piel, ¿ya? Y principalmente eso, ¿ya? Y tenemos lo que es la distensión muscular. Bueno, dentro de la distensión muscular hay que tener y ser consciente en que es muy conocido el famoso desgarro, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que la distensión muscular es la lesión microscópica del músculo, ya donde se genera el descontinuo de la fibra muscular, ya más pequeño, donde se manifiesta de dolor intenso y súbito, en donde el individuo es capaz de tolerar la molestia y puede continuar algún tipo de actividad. Por ejemplo, nosotros realizamos una práctica deportiva, se genera este famoso tirón, como ustedes le llamen, esta distensión muscular, ¿ya? Pero es de manera microscópica, o sea, el factor que influye es de menos del 5%, si no me equivoco, ya del total de las fibras musculares. O sea, la dimensión es mucho más pequeña. Luego lo vamos a ver porque se dividen a través de grados o tipos, ¿ya? Entonces, principalmente esta ya genera este tipo de dolor, pero aún así tú eres capaz de tolerar esta molestia muscular, ya, y puedes continuar realizando la actividad deportiva. Recomendable no hacerlo, ya, porque yo voy a generar un mayor amplitud de esta lesión y voy a quizás causar a veces entre un beneficio voy a causar un mayor daño en la lesión. Ya, acá tenemos el lado contrario, que es el famoso desgarro muscular. A diferencia del otro, que era microscópica, acá tenemos una ruptura macroscópica ya del músculo en su totalidad, generando la falta de continuidad de las fibras musculares, clasificado como una lesión grave. Principalmente se manifiesta con dolor intenso, alto, la falta o la capacidad de no realizar movimientos funcionales,
¿ya? Y se genera post lesión, ¿ya? Un hematoma principalmente en la zona donde se genera este desgarro. ¿Cuál era el hematoma? El hematoma lo teníamos acá, ya. Esta contusión o hematoma se genera principalmente en la zona donde se genera este desgarro completo o parcial del músculo. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el desgarro muscular o la distensión muscular, que para mí, Carlos Lazo, es prácticamente lo mismo, pero solamente se divide en grados. Yo clasifico la distensión muscular en el grado más leve, o sea, en el grado 1, ya que el desgarro o el porcentaje total de las fibras musculares varía entre el 0 al 5% de este desgarro descontinuo de las fibras musculares. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación para esta distensión muscular? Entre 7 a 21 días ya desde que se produce la lesión, aplicando obviamente todas las medidas necesarias para poder recuperarse. Tenemos el grado 2, que es el desgarro parcial, ya del 50% de estas fibras totales musculares. Se ve por dolor importante, inflamación en la zona. Después de esta inflamación y el tiempo prolongado, se genera este hematoma, este color morado en la zona del desgarro, y el tiempo de recuperación de este desgarro muscular ya varía entre los 2 a los 3 meses. Y por último, el grado 3, que para mí, bueno, y principalmente es este desgarro, el desgarro macroscópico y total del músculo, ya que es un dolor intenso, te impide realizar movimientos funcionales, a diferencia del grado 1, que te generaba un dolor, pero tú podías realizar ciertas acciones, ciertos movimientos, quizás poder continuar esa práctica deportiva que estabas haciendo. En el grado 3 te lo impide totalmente, tú no puedes realizar el movimiento, ¿ya? Y el dolor es intenso. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación? Entre 6 o más meses, ¿ya? Y probablemente con posibilidades de cirugía, ¿ya? Alguna intervención externa. Acá te muestro la imagen, tenemos el grado 1, la distensión muscular, un desgarro o ruptura microscópica. Tenemos el grado 2, ya que va dentro del 50% aproximadamente, o puede ser un poco más, y el grado 3, que es la ruptura macroscópica o total de las fibras musculares. Contractura muscular. Las contracturas musculares ya son de carácter corta de duración, son de manera involuntaria, ya se genera alguna contusión, desequilibrio por falta de hidroelectrolitos, sobrecarga del entrenamiento, se manifiesta de dolor intenso y se genera este famoso contracción, se aprieta la zona ya que impide el rango de movimiento de este músculo. ¿Qué podemos encontrar o quiénes pueden producir este tipo de contractura muscular? Ya podemos encontrar por temas de estrés, sobrecarga muscular, sedentarismo, la famosa contractura muscular cuando uno duerme mal y al otro día amanece con dolor de cuello, ya me duele el trapecio o el esternocleidomastoide, ya me duele, me toma toda esta zona, principalmente es postural. O por ejemplo, muchas personas hablan del famoso aire. Oye, me dio aire. No, el famoso aire no existe, es una contractura muscular. Y por último, falta de quizás agua o algunos nutrientes que puedan ayudar a esta contractura muscular y vuelvan a su posición normal o de relajo. Ya, pregunta para ustedes. La idea es que podamos ir comentando y respondiendo, ¿ya? ¿Cuál de las lesiones anteriormente mencionadas, que son la contractura muscular,
y el desgarro muscular, ya entre esas dos, se puede elongar con la finalidad de bajar la intensidad del dolor. ¿Y por qué? ¿Ya? ¿Cuál de esas dos, contractura o desgarro, se puede elongar? Contractura. Ya, Nicolás dice contractura. Elena. Elena, Piero. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál se Por mi puede parte, elongar? profesor, también la contractura muscular. ¿Ya? ¿Alguien más? Matías, Briseño, Elsa, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál se puede...? Profe, yo creo que igual una contractura. Ya, ahora la pregunta para quienes respondieron contractura. ¿Por qué la contractura y no el desgarro? Porque el desgarro, si elongamos, podemos provocar una mayor rotura del músculo. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera complementar? Porque es una lesión en el músculo. Ya, pero la contractura también es una lesión en el músculo. Pero no es tan grave como una lesión. Pero, por ejemplo, yo puedo tener una lesión leve, que es una distensión muscular. O sea, puedo tener una distensión, una ruptura de la fibra de un 5% y puedo tener una contractura muscular. ¿Puedo elongar ambas o hay una que no y otra que sí? Yo sigo diciendo que solo contractura se ¿Ya? elonga. Vamos, la idea es que puedan ir comentando, puedan ir pensando en base a la materia. Yo, y profesor, al igual que mi compañero, también me mantengo en contractura. Ya. Bien, ustedes ya, me parece que ya tienen alguna idea respecto a por qué la contractura y no el desgarro, la distensión muscular. Ya, como decía Nicolás, primeramente la contractura muscular no hay algún tipo de ruptura, ¿ya? O sea, no hay algún tipo de descontinuo de la fibra, o sea, sí se puede elongar. ¿Ya? Además, que la contractura muscular lo que genera es que se genera un acortamiento, ¿ya? Principalmente un acortamiento del músculo y una contracción. O sea, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en una sentadilla, ¿ya? La contractura se mantiene a lo largo del periodo, o sea, se mantiene durante el momento y no se genera ese tiempo de relajo. Entonces genera una molestia y un dolor permanente, que lo que hago yo, al momento de elongar, genero ese estiramiento del músculo, esa relajación propiamente tal, ¿ya? Y genero una baja intensidad del dolor. ¿Me dan un segundo? Espérenme. Ya, ahora sí. Entonces, a diferencia del desgarro, distensión muscular, lo que genero yo es que se produzca una mayor ruptura. O sea, ya el músculo lo tengo roto, tengo un descontinuo de la fibra. ¿Y qué genero yo al elongar? Que ese músculo se siga estirando y esa fibra se siga rompiendo. Bien. Perfecto, entonces, muy buenas respuestas. Vamos siguiendo a lo que es el famoso esguince, ¿ya? Esguince, nosotros ya vimos lo que era músculo, desgarro, distensión muscular, contractura, ahora vemos el esguince, que está ligado ya a la ruptura del ligamento, o sea, quizás la parte del inicio, o sea, el origen o la inserción del músculo, ya las partes del extremo de esta fibra muscular, ya que se genera, al igual que el desgarro o distensión, una ruptura de este ligamento. Tenemos 3 grados, ya, que principalmente van
por la medida o la dimensión de esta ruptura, que tenemos el grado 1, ya, de elongación, que se estira este ligamento. Tenemos el grado 2, que hay una ruptura parcial, y el grado 3, que hay una ruptura total. ¿Cuáles son los síntomas o manifestaciones que podemos ver acá? Principalmente inflamación, el hematoma, dolor, ¿ya? Y la famosa equismosis leve o severa, que es el color ya de este tono de color morado que se produce en la zona de la lesión. Luego tenemos lo que es la luxación. Una articulación está luxada cuando existe la pérdida de la relación normal entre las caras articulares. O sea, significa que dentro de nuestra articulación, ya las articulaciones son la unión de dos o más huesos que producen el movimiento de nuestro cuerpo, ya esto se desprende y generalmente se manifiesta con dolores, la capacidad ya de no poder realizar movimientos, ya se pierde esa unión, y principalmente en la deformación. ¿Cómo yo me voy dando cuenta cuando alguien tiene una luxación? Ya, a diferencia de una fractura, principalmente porque está en la zona articular. Puede ser hombro, puede ser codo, puede ser muñeca, tobillo, rodilla, ¿ya? Y la mejor manera, en algunos casos, para poder asimilar y ver si efectivamente es una luxación, es comparando un lado con el otro. O sea, yo me fijo en el hombro derecho, ya veo que hay algo raro, comparo con el hombro izquierdo y claro, efectivamente aquí hay una anomalía en esta extremidad, en esta articulación, que puede ser efectivamente una luxación. Ya luego, posteriormente, esto ya se tiene que tratar con un especialista, ya porque efectivamente puede ser una luxación, como también puede ser una fractura cerrada, o sea, hubo una fractura del hueso, ya al interior de nuestra piel o elementos cutáneos, ¿ya? Tenemos fracturas, las fracturas las clasifiqué en tres, como te decía anteriormente, tenemos fracturas que son cerradas, que es el descontinuo de nuestra parte ósea, de nuestro cuerpo, ya, nuestros huesos, que principalmente puede ser cerrada, o sea, al interior de nuestra piel, pueden ser fracturas abiertas que tengan en contacto ya con el medio externo, la misma fractura ya rompiendo esta piel, este elemento cutáneo, ¿ya? Y la tercera clasificación ya es cuando es un poquito más grave, que ya pasa a llevar ciertos órganos como pueden ser vasos sanguíneos, nervios, pulmones y también médula espinal, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas que produce esta fractura? Incapacidad funcional, dolor repentino, violento, ya edema, se genera este famoso color morado, existe una deformación al igual que la luxación, por eso es importante cuando se produzcan estos tipos de anomalías, ya principalmente basarlos o transferirlos a un especialista, porque no podemos saber qué es efectivamente. Y con cualquiera de las lesiones, ya, importante no ser tratadas de manera autónoma, ya, si veo morado el tobillo, digo, no es un esguince, me pongo hielo y bajo la carga de actividad física. No, principalmente hay cualquier anomalía, especialista de la salud. Ya, ¿alguna duda, consulta hasta ahí? No, profesor. Ya, Nicolás, ninguna duda, bien. Catherine, Elsa. No, profe, ninguna duda. Ya. Ya. ¿Cuántos somos ahora? Si no me equivoco, somos 14 personas. Ya, vamos a hacer el siguiente trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Ya, usted solamente entre las 15 personas vamos a dividir para que no sea tan largo, ¿ya? Vamos a hacer un trabajo basado en un problema, ¿ya? La siguiente tarea consiste en, entre las 14 personas que hay, vamos a dividir 7 y 7. Entonces, para que pongan atención, Alexis, ¿ya? Álvaro, Brian, Elena, Elsa, Felipe y Josué van a trabajar en el primer problema. O sea, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Cuál es el problema? Una persona se está recuperando de una herida cortante en su zona superior, en el codo del brazo derecho. ¿Qué ejercicios podría realizar esta persona para no involucrar nuevamente esa lesión? Ya está recién sanando su codo. ¿Y qué pasa si yo genero un curl de bíceps? Ya genero una elevación con una mancuerna. Al momento de estar sanando esta herida en el codo, generar este movimiento articular, lo que voy a hacer es ampliar y nuevamente abrir esta lesión. ¿Qué otros ejercicios podría realizar para no involucrar esta lesión? ¿Ya? En el tiempo que nos queda vamos a buscar eso, lo vamos a compartir y el resto, si no me equivoco, es Josué, Catherine, Lucas, Matías, Nicolás, Piero y Raquel van a ver el problema número 2, que es una mujer que practica surf se está recuperando de un esguince grado 2, o sea, la ruptura parcial de su ligamento, ¿ya? De tobillo, perdón, me faltó agregar eso. Un esguince grado 2 de tobillo. ¿Qué ejercicios progresivos podría aplicar esta persona para su tren inferior? ¿Ya? Entonces vamos a buscar, según cómo los dividí, van a buscar un ejercicio según el problema que les tocó. ¿Alguna duda, consulta en los últimos 10 minutos que nos quedan? Profesor, tiene que ser ejercicio de alguna, puede ser de alguna máquina de gimnasio o tiene que ser algún... Puede ser cualquier tipo de ejercicio, ¿ya? Ya, Por gracias. ejemplo, en el número 1 vamos a trabajar de manera aislada, no vamos a tocar la lesión. Y en el ejercicio número 2 sí vamos a trabajar con la lesión, ¿ya? Esa es la diferencia, para que tengan claro. ¿Ya? Los que estén listos, por ejemplo, Elena ya me colocó ahí un ejercicio, después lo vamos a ir conversando y explicando. ¿Ya? Acuérdense de cuál problema les corresponde a cada uno y de ahí, de los 5 minutos que nos quedan, lo vamos conversando y tratando, ¿ya? Así que aprovechen de buscar por mientras. Elena, si quiere compartir al tiro su fundamento, por qué la sentadilla y cuál problema le tocó, lo podemos hacer al tiro o si no esperamos de ahí, ¿ya? Usted me avisa.
por favor, las personas que aún no se han anotado en el chat, recuerde dejar nombre completo y carrera para dejar registro de la asistencia, por favor, o si no van a quedar ausentes. Ya, un minuto más y comenzamos a revisar, ¿ya? Al parecer ya hay varios que están listos. Elsa, Josué, Raquel. ¿Cómo van? Elena, ¿está lista? Ya. Estamos en el tiempo entonces, vamos a empezar a compartir. Vamos a empezar con el primer problema. Alexis, ¿qué ejercicio encontró usted para no involucrar la lesión? Alexis, ¿está por ahí? Hola, profe. Sí, dígame, lo escucho. ¿Puede ser abdominales? No Ya. involucra. ¿Qué tipo de abdominales podría realizar usted para no involucrar la lesión del codo? Ahí me pilló. No sé mucho de eso. Ya. Bueno, ahí tiene que, cuando por ejemplo tenemos este tipo de problemática, ahí yo les recomiendo empezar a buscar nomás, ¿ya? Si en el error tenemos algo que sacar de eso, ¿ya? No, o puede que esté en lo cierto, así que... ¿Ya? Vamos entonces, ¿quién más? Álvaro Rivera. Buenas tardes, profesor. ¿Se Buenas escucha tardes. bien? Sí, se escucha bien. Bueno, teniendo en cuenta la problemática que era en el codo derecho, yo había pensado que podría ser una estocada tradicional, o también podría ser una estocada búlgara con peso, añadiendo peso, ya que la mano o la extensión del codo siempre va, como dice la palabra, extendido, para no involucrar el codo que haga el doblez para que la lesión no se amplíe o no se abra de nuevo. Perfecto, Álvaro, me parece súper bien. Ahora, lo que sí, claro, dependiendo de cómo sea este tipo de herida cortante, es cómo se puede involucrar. Pero me parece súper bien la mirada en cómo usted ve y cómo puede aplicar este ejercicio. ¿Ya? Excelente. Sí, profesor, gracias. ¿Alguien más? Brian, Elena me decía sentadilla. Elena, ¿me escucha? Sí, profe, Ya, cuénteme, ¿por qué sentadilla? ¿por qué no se ocupan los brazos? ¿Ya? ¿Bien? ¿Una sentadilla tradicional, dice usted? Sí, también podría ser trotar. Ya, ahí el trotar es un poquito más complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno trota, genera lo que uno le llama patrón cruzado. O sea, cuando usted camina, va con siempre pie derecho, mano izquierda, ¿ya? Y después todo lo contrario, siempre el braceo, ¿ya? Y al momento de trotar, generamos este braceo e involucramos la zona del tren superior y quizás podríamos involucrar la lesión, ¿ya? Pero bien Elena. Ya, vamos con el problema número 2. ¿Quién más me falta? Raquel. Raquel, problema número 2.
Raquel, ¿me escucha? Ya, entonces pasamos con Catherine. Ya, por lo que decía el problema es que la niña se estaba recuperando de un 15 grado más. Así es. Entonces, y como practica surf, lo primero que debería hacer es cerciorarse de la estabilidad que tiene su tobillo, con ejercicios, por ejemplo, marcando la línea en el piso y caminando en línea recta. Y después podría hacer la parada de sobre la tabla, alternando pies para cerciorarse bien de la estabilidad, es decir, no tiene alguna molestia. Y no se me ocurren más ejercicios. Ya, bien, Catherine. Excelente. Vamos viendo de lleno ya, por ejemplo, algunos grados progresivos. Bueno, trabajo de fuerza pueden ser trabajos sin impacto, entendiendo que está recién en una práctica recuperativa, ya de manera progresiva. Puede ser trabajo aeróbico en una bicicleta estática, en una elíptica. Pueden ser trabajos de equilibrio, ya en una línea, ya si se va recuperando mayor, puede ser a través de un BOSU, puede ser a través de la misma tabla. Ya, ahí me dice Raquel, profesor, debe hacer ejercicios isométricos sin mover su articulación y ejercicios de fortalecimiento con banda elástica. Bien, Raquel. Uno de los métodos también para poder realizar un retorno a la práctica deportiva y de fortalecimiento, ya, más allá que de fuerza muscular, sino que de fortalecimiento de la zona, ya, se ocupa mucho lo que es las bandas elásticas. Así que muy bien, Raquel, muy buen aporte. Por último, Josué, y con ese terminamos. Hacer figuras en el aire con el pie sano y el pie esguinzado colocarlo en el suelo. Esto ayuda a que los tejidos no se endurezcan, porque cuando se endurecen esto puede provocar una lesión a futuro. Y también ayuda a recuperar el movimiento de la articulación y la coordinación. Ya, usted dice que con el pie bueno se genere un equilibrio con apoyo unipodal, o sea, del tobillo que está afectado genere el apoyo y que el otro esté en el aire y se puedan formar figuras, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Al igual que como decía Catherine, ya esta es otra variante también de lo que es, podría ser trabajo de equilibrio, ya entendiendo que ella practica hacer trabajo de estabilidad, ya, y generamos un trabajo de propiocepción, ya, que no solamente mantenga el equilibrio, sino que también genere otro estímulo, que es el generar este tipo de figuras con su pie hábil. Y fortalecemos lo que es el ligamento. Bien, Josué. Excelente. Ya. Felipe, dígame. Para ir cerrando. Claro. En el caso 1, que no puede participar, una de las cosas que yo he visto harto y tiene como el objetivo es no tener mayor impacto en las articulaciones. Podríamos trabajar con estas pelotas que son de feedback o de kimball. Todos los trabajos que sean de tren inferior, dejando de lado lo que es la lesión del codo. ¿Podría ser, usted me dice, una sentadilla quizás apoyada en lo que es la pelota? Exactamente. Incluso se puede, ejemplo, apoyar la espalda en la pelota, dejar los brazos en el aire e ir haciendo movimientos con los tren inferior, con las piernas. Ya, y en el caso, claro, y en el caso del, bueno, el caso número 2, una de las cosas que me ocurren es usar una pelota pequeña de plástico inflable para ir haciendo diferentes movimientos con el tobillo. Con la pierna, todo eso, claro. Apoyando el pie, el tobillo sobre esta pelota, ¿o no?
Claro, o la planta, ir haciendo diferentes movimientos para que la articulación también no tenga un mayor impacto, sino fuera movimientos de a poquito, progresivo, como dice. Ya, o sea, usted dice que más allá de trabajar el equilibrio, sino que trabajar también el rango de movimiento de la articulación. Claro, el ROM. Ya. No, buen término, Felipe, el ROM. ROM es el rango of movement, ¿ya? En inglés, rango de movimiento. Excelente, muy buenos aportes. La idea que a través de esto, la conclusión que tengamos al final de todas estas problemáticas es que no nos impiden nada a parar nuestra práctica deportiva. O sea, si yo me lesiono de un tobillo, puedo seguir trabajando con mi tren superior. Si yo me lesiono y estoy recién volviendo, ya, eso quizás es netamente de un kinesiólogo, pero sí hay ejercicios de manera progresiva para ir retornando a esta práctica deportiva y no nos quedarnos simplemente sentados en la casa sin hacer nada. ¿Ya? Bueno, para ir cerrando, para los que ingresaron un poquito tarde, comentarles que el día viernes no tenemos clase sincrónica, ¿ya? Pero sí va a haber un trabajo asincrónico en la plataforma Moodle. No se asusten los que creen que aún no están en Moodle, ¿ya? No hay nadie en Moodle todavía, pero sí para el día viernes ya va a estar todo habilitado. Así que el día viernes tienen un trabajo asincrónico en la plataforma. Y con eso ya nos vemos hasta la vuelta del receso de Fiestas Patrias. ¿Dudas? ¿Consultas? No, profesor. ¿Ya, Nicolás? Bueno. Por mi parte, no, profe. ¿Ya? No, profe, ninguna duda. Ya, perfecto. Entonces... Yo, profe, yo tengo una duda, disculpe. Dígame, Piero. ¿El horario del trabajo va a ser durante el horario de clase o no? Se lo voy a dejar con un poquito de mayor rango, ¿ya? Para que no... Por favor. Ya, sí, no se preocupe. Si yo ahí soy consciente, quizás algunos trabajan o tienen que hacer un poquito más, ya, para que puedan tener un poquito más de tiempo para hacer la tarea. El trabajo asincrónico. Muchas gracias, profesor. Ya. Eso sería todo. Nos vemos de vuelta del receso. Aprovechen de descansar, pasarlo bien, ¿ya? Y de vuelta, yo sé que muchos van a estar con la culpa, así que vamos a tratar de que los días miércoles también sea un poquito más de práctico, ¿ya? Así que nos vemos de vuelta al receso y que pasen unas excelentes fiestas patrias. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias, profesor. Gracias. Chao, profe, muchas gracias.